Hola, le habla Armando Carpio, dándole la bienvenida a este canal, La Doctrina para los Escogidos. Así que busque lápiz y papel para que pueda tomar apunte, porque la doctrina para los escogidos es doctrina única, es una doctrina muy educativa. Hoy tenemos el tema la ira de Dios y cómo salvarse de ella. Hay muchos cristianos que solo ponen la mira en la tribulación y viven olvidados de la ira de Dios, ignorando que la tribulación es solo una parte de la ira de Dios y que los grandes males están no solo en la tribulación, sino en todo el tiempo de duración de la ira de Dios. En Juan 3:17 vemos que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. No está hablando de una salvación individual o parcial, sino de salvar al mundo, de salvar la humanidad. ¿De qué el mundo debe ser salvo? El mundo debe ser salvo de la muerte adquirida por el pecado. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y en Ezequiel 18:4 y 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero existen dos clases de muertes, la muerte literal y la muerte espiritual, por lo que la humanidad debió morir de estas dos maneras por haber pecado. Pero la muerte literal puede ser individual, que es la muerte de un individuo en particular, o también puede ser colectiva, que es la muerte de la humanidad completa. Pero aquí no se refiere a la muerte individual, sino a la muerte colectiva. En la salvación que nos ofrece Jesús está incluido librarnos de la muerte colectiva, aunque su muerte espiritual nos ha librado de la muerte espiritual que llevábamos. Su muerte física nos ha salvado de la condenación de la muerte física colectiva que sufrirá el mundo. Porque el pecado también ha ocasionado que la humanidad completa fuese condenada a la muerte colectiva. Y para salvarnos de esta muerte, Jesús, aparte de morir espiritualmente, Mateo 27:46, tuvo que morir también literalmente. Para entender la salvación de la muerte colectiva, debemos ver primero la salvación obtenida por algunos personajes bíblicos. Por ejemplo, ¿de qué fue salvo Noé? Noé fue salvo de haber sido destruido junto a la destrucción del mundo antiguo. Vea Génesis 6:5-8, 6:11-13 y 7:11-13. ¿De qué fue salvo Lot? Lot fue salvo de ser destruido juntamente a la ciudad en la cual vivía. Génesis 19:12-15 y 19:24-25. ¿De qué fue salva Rahab, la ramera, y sus parientes? Ellos fueron salvos de ser destruidos junto a la ciudad de Jericó. Josué 6:23-25. Todos ellos fueron librados de ser destruidos en distintos sucesos. Así también nos ha salvado Jesús de la muerte colectiva, la cual matará en poco tiempo a toda la humanidad. Esta muerte es la destrucción más grande que pueda haber sufrido la humanidad en todo lo largo de su existencia.
la cual, aunque ha sido ignorada por la mayoría de los cristianos, ha sido anunciada por medio de casi todas las escrituras. Nos referimos a la ira de Dios. Pero, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios, como su nombre lo indica, es el enojo de Dios en contra de la humanidad, por esta haberse constituido enemiga de él. Santiago 4:4. El pecado del hombre hizo que Dios decretara la ocurrencia del acontecimiento más sangriento de toda la historia de la vida humana. En Salmos 37, en los versículos 9 al 10, versículo 20, 22, 28, 34 al 38 y Salmos 34, 16, 9, 5 al 6 y 101, 8, se revela como la destrucción de los malignos e impíos. En Salmos 110, 5 al 6, se revela como llenar las naciones de cadáveres. En Isaías 34, 1 al 3, como entregar las naciones al matadero. En Isaías 63, 6, como derramar en tierra la sangre de los pueblos. En Isaías 13, 9 al 13, como raer de la tierra a sus pecadores. En Sofonías 1, 14 al 18, como día de angustia y de aprieto. En Romanos 2, 5 al 6, como el pago por las obras de cada uno. En 2 Pedro 3, 7, como la perdición de los hombres impíos. Así que ya Dios determinó ponerle fin a este mundo, desaparecer al hombre de sobre la tierra, porque no encontró justo ni aun uno, ni uno que buscara a Dios. Salmos 14, 2 al 4 y Romanos 3, 9 al 18. Pero cuando se cumplió el tiempo, en vez de destruir a toda la humanidad, envió al Hijo para salvar a todo aquel que cree en Él. En Juan 3, 36 vemos que el que no cree en el Hijo sufrirá la ira de Dios. En Efesios 5, 6 y Colosenses 3, 5 al 6 vemos que esta ira es para los desobedientes. En 1 Tesalonicenses 1:10 vemos que Jesús es quien puede librarnos de la ira venidera. En Efesios 2, 3 al 5 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En 2 Pedro 3, 9 al 10, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra
y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero en Isaías 26, 20 al 21, refiriéndose a la salvación que nos brinda Jesús, dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Dios sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Así que Dios ha decidido terminar el mundo, pero antes envió a su Hijo para salvar a todo aquel que cree en Él. En Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo aquel que cree en Él está siendo marcado para ser identificado. ¿Cuál es la marca que identifica a los que han creído? Cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en tierra de Egipto, en cada casa hebrea fue puesta la señal de la sangre de un cordero, porque esa noche pasaría el destructor, y cuando éste viera la señal, pasaría de largo y no habría dañado en esa casa, porque la sangre era la señal que identificaba que en esa casa se había redimido o cambiado la vida del cordero por la vida del hijo primogénito. Y así fueron salvos todos los primogénitos hebreos. Éxodo 12:7, 12:12 al 13 y 12:21 al 23. Pero esto solo anunciaba a Cristo, a esta era cristiana. Por eso, en Isaías 53:7, Juan 1:29, 1:35 al 36 y Apocalipsis 5, 6 y 8, a Cristo se le llama el Cordero. Y en 1 Corintios 5:7, Pablo, refiriéndose al Cordero de la Pascua, dijo: Cristo es nuestra Pascua, y ya fue sacrificada por nosotros. Y así como al Cordero no se le quebraba huesos, Éxodo 12:46, a Jesús, por ser el Cordero de la Pascua, tampoco le quebraron hueso, Juan 19:33 y 36, y lo mataron el mismo día en que se preparaba la Pascua, Juan 18:28 y 18:39, 19:14 al 16 y 19:31 y también 19:42. Así que Cristo es el Cordero de la Pascua de hoy. Y así como la sangre del Cordero marcó aquellas casas en Egipto, así también la sangre de Cristo es una marca que hoy identifica a las personas que han de ser salvas, que han de ser salvas de la ira de Dios, porque así como aquel cordero fue sacrificado en lugar del primogénito, así también Jesús fue muerto en lugar de los que tienen la marca de su sangre, porque así como la señal de la sangre salvó a los primogénitos hebreos, así también la señal de la sangre de Cristo es la única que nos identifica para salvarnos de la ira de Dios. Gracias por haber llegado hasta el final de este tema. Le pedimos que nos dé un me gusta
y que se suscríbase para que no le falte ni uno de los temas que nosotros tenemos. Active también la campanita para que tenga todas las notificaciones. Así que suscríbase para que no le falte ni uno de estos maravillosos temas que nosotros tenemos. Gracias.